¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la actualización del documento de políticas de castigos e infracciones para torneos. En el video vamos a explicar para qué es este documento, dónde lo pueden encontrar, cuáles fueron los cambios, en qué los va a afectar y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que estamos hablando, por favor, déjenlo en los comentarios. Al ser un tema relacionado completamente al cumplimiento de las reglas, les recomiendo ampliamente que complementen este video revisando contenido que generan jueces, ya que estos son los más exactos y que incluso pueden estar ofreciendo información adicional, sea para poder aclarar alguna situación o para poder hablar a mucha más profundidad de esto. Para tres recomendaciones de esto tenemos a Beef TCG, a el juez Miro y al grupo de jueces de The Shadow Games. Todos los mencionados son jueces, tienen diferentes contenidos y cada uno de ellos les ayudarán a poder entender mejor este tema, incluso respondiéndoles preguntas que se podrían llegar a generar. Sus redes sociales, enlaces, cómo contactarlos y más estarán apareciendo en su pantalla y también van a estar en la descripción del video. Les recomiendo ampliamente que aun cuando no pudieran tener dudas a través de este video de este tema que vamos a tratar, el que los estén siguiendo, ya que ofrecen información muy útil no importa qué. Tampoco olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El pasado 6 de marzo tuvimos una actualización al documento de políticas de castigos y de infracciones de torneo. Este es un documento muy importante ya que rige cómo se tienen que estar comportando en los torneos, de no hacerlo cómo se van a dar infracciones y también las consecuencias de esto, por lo cual cualquier jugador que esté interesado en poder participar en juegos oficiales, en torneos sancionados de cualquier capacidad, en torneos físicos en el cual tengan que asistir o incluso a través de Remote Duel, entonces es un documento, es información que tienen que estar conociendo, incluso antes de poder participar en cualquiera de estos. El documento lo pueden encontrar en múltiples fuentes, en los sitios oficiales por parte de Konami van a poder encontrar este incluso en sus diferentes idiomas, tanto en pantalla como en la descripción del video van a poder estar encontrando los enlaces a lo que vamos a estar revisando. Para este caso va a ser el artículo de promoción en el cual se resumen cuáles son los cambios y el enlace al documento completo como tal. La razón de hacer este video, vale la pena hacer la nota de que para los demás idiomas fuera del inglés están un tanto desactualizados estos documentos, por lo cual acaba siendo una situación bastante similar a cuando tenemos un error de traducción y valdría la pena que lo pudieran estar revisando y conociendo en inglés para que puedan conocer al pie de la letra cómo se están dando estos lineamientos. Antes de comenzar de lleno con el documento vale la pena hacer dos recordatorios útiles. Lo primero es que Yu-Gi-Oh, el juego de cartas coleccionables, está pensado para que sea disfrutado por niños de 6 años en adelante, por lo que muchas de estas consideraciones son simplemente ética moral y o sentido común, todo esto teniendo en mente la edad mencionada. Lo otro es que con sus debidas excepciones, siempre se va a apelar a que los jugadores no están actuando con dolo. Hay muchísimos factores que se van a considerar y que podrían llegar a cambiar esto, por lo que cada una de las situaciones va a ser diferente, pero de entrada siempre se va a considerar así. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar diferentes secciones del documento y qué fue lo que cambió con cada uno. Muy bien, pues vamos a revisar el documento. En pantalla va a estar apareciendo la información principal. Este acaba siendo el encabezado del documento y vamos a estar solamente revisando las secciones que generan un cambio. No obstante, las vamos a acabar revisando a fondo cada una. Para la sección 1 habla de la filosofía, de cómo es responsabilidad de todos los asistentes en sus diferentes roles que el evento, cual sea este que se esté jugando o participando, que se pueda desarrollar como se piensa. Por ello el documento explica cuál es el comportamiento que se espera de cada uno de los involucrados. El cambio que se dio a este documento para esta ocasión fue que se hizo la separación de qué se considera un llamado de juez apropiado y cuál sería un llamado no apropiado, así como ejemplos para que se pueda entender qué es lo que se puede considerar como algo legal o que tenga lugar y que no. Para esta sección tenemos los llamados apropiados con algunos de los ejemplos justamente que podemos encontrar en pantalla. Acaban siendo 4. Les recomiendo ampliamente que en conjunto de este video puedan tener el documento abierto para que lo puedan acabar entendiendo. Y también tenemos los ejemplos en los cuales no son apropiados. Este cambio se hizo para poder contrarrestar, castigar y detener el sharkeo. El sharkeo o rule sharking es utilizar las reglas y políticas para ganar una ventaja en lugar de que sea que el juego o el torneo se pueda desarrollar en la forma que se busca. Se den múltiples puntos con un jugador poco experimentado que no conoce cuál es el reglamento, cómo se debe desarrollar en el juego como tal y más, comete un error. Estos errores se ven castigados por el reglamento y el documento marca la diferencia para que esto no se pueda explotar en favor de un jugador, sino que solamente sea utilizado para poder mantener el juego desarrollándose de la mejor forma posible. El siguiente cambio que tenemos es para la sección 2. Tenemos el procedimiento de investigación que indica cómo proceder con los problemas relacionados a la política, cómo identificar las infracciones cometidas y cómo aplicar los castigos. El primero de estos cambios lo tenemos para la subsección E, relacionada a las extensiones de tiempo. Se tiene más claridad y se dan ejemplos de cómo funcionan estas, en qué momento aplica una y en qué momento no. Algunos ejemplos que tenemos es que el tiempo de compensación nunca será superior al tiempo que quedaba en la ronda. Si el llamado al juez se hizo con 3 minutos restantes para que terminara la ronda y el llamado total fueron de 7 minutos, no se darán los 7 minutos, se darán los 3 minutos que quedaban en el tiempo de ronda. No hay extensiones de tiempo cuando ya no hay tiempo en la ronda, así que si están en el procedimiento de fin de ronda no se les dará más tiempo. No hay extensiones de tiempo cuando se da un castigo de juego perdido. Las extensiones de tiempo se realizan de forma consecutiva. Significa que cuando se dan múltiples extensiones debido a múltiples procesos o dudas que aparezcan en el juego, entonces este tiempo correrá en conjunto al final. Y por último, el tiempo del llamado de juez
juez comienza a partir de que el juez está con los jugadores, no desde que la duda aparece y que los jugadores pidan ayuda de un juez. El siguiente cambio lo tenemos en la subsección F. Se habla del estado de juego. Se ha separado ahora en estado de juego irreparable, reparable y estado de juego aceptado, así como una sección adicional para hacer más claro lo que implica una ventaja significativa. El estado de juego se refiere a todos los elementos del juego, esto es cartas, campo, manos, cementerios, fases, turnos y todo lo que involucre. Ambos jugadores son responsables de mantener el estado de juego al comunicarse claramente con el oponente y ambos jugadores están obligados a decir la información requerida para poder mantener el estado de juego legal. El estado de juego se daña con acciones ilegales como olvidar un efecto obligatorio, entre muchos otros. Por ello, las separaciones entre estados de juegos reparables, irreparables y aceptados y las divisiones en general son muy importantes porque cada una conlleva un castigo para cada jugador y una severidad diferente dependiendo de qué es lo que haya sucedido. Para los estados de juego irreparables, si ambos jugadores comparten la culpa en esto, se determina cuál fue el jugador que tiene la mayor culpa en ello. A ese jugador se le da un juego perdido y a su oponente se le da un warning, nuevo reforzando la parte de que es responsabilidad de ambos jugadores lograr esto. Un estado de juego irreparable nunca va a resultar en un doble juego perdido a menos de que haya reincidido en esta falta. Y nunca un juego irreparable va a terminar en reiniciar un duelo o un match completo. Un ejemplo de estado de juego irreparable es de información que es imposible detener por cómo se hizo una jugada. Se nos da el ejemplo de que se utiliza un monstruo boca abajo de campo para poderlo regresar de vuelta al deck para poder invocar a través de la fusión de contacto una fusión Gladiator Beast sin revelar el monstruo boca abajo al oponente, y debido a que no hay forma de poder comprobar esta acción, el jugador que lo hizo tendría su game loss. Para los estados de juego reparables se dan si ambos jugadores pueden dar información clara y suficiente para hacer que un juez pueda determinar la forma de arreglar y o rebobinar el estado de juego al punto en que se comenzó con el problema. Cuando esto sucede, se regresará o se harán los cambios para poder volver al estado de juego normal. Algunas notas de esto es que un estado de juego se puede considerar reparable aun si no todas las acciones se pueden corregir. Si un jugador dio información de más al estar haciendo sus jugadas, pero se puede volver al estado de juego al punto antes de que se diera el problema, aun cuando uno de los jugadores dio información adicional y el otro jugador la puede aprovechar, se debe de hacer. No se dará una pérdida de juego por un estado de juego reparable a menos de que sea una mejora, incremento, escalar el castigo o un upgrade, como es llamado comúnmente, de una infracción previa, por lo que el castigo acabaría siendo un warning. Para algunos ejemplos de estado de juego reparables, un jugador revuelve su mano de vuelta al deck, pero se sabía el contenido de la mano por ambos jugadores debido a efectos que se habían dado en el juego. Ambos jugadores pueden regresar al punto anterior de revolver las cartas y el jugador que cometió la falta tendrá un warning. Otro ejemplo es que un jugador activa un efecto para buscar una carta del deck a la mano, pero ya no tenía blancos disponibles para ello. También se daría allí un warning. Un jugador olvida un efecto obligatorio y se dan cuenta de esto después. Si el juez determina que esto se hizo sin intención, de nuevo volviendo a la nota inicial de que se considera que se hizo sin dolo, se regresará al punto en que esto sucedió y ambos jugadores van a recibir un warning, de nuevo reforzando que es responsabilidad de ambos jugadores mantener el estado de juego. Y por último, los jugadores olvidaron un cambio en los puntos de vida que no se dan cuenta de ello hasta múltiples turnos después. Después de corregir los puntos de vida como se debe, luego ambos jugadores tendrán sus warnings correspondientes. Los estados de juego aceptados se dan cuando un juez indica que aun cuando el estado de juego ha sido comprometido, mucho ha sucedido como para cambiar o rebobinar el juego, pero no crea una ventaja significativa para el jugador que tuvo mayor culpa. Es aquí donde se considera un estado de juego aceptado y se continuará con el juego. Algunos ejemplos de esto es: ambos jugadores aplican mal el efecto de una carta en su primera activación. Más tarde en el juego o en el match se dan cuenta del error. El juez, al determinar que ambos jugadores entendieron mal el efecto y por ende se actuó sin malicia, se dará warning a ambos jugadores y continuarán con su estado de juego. Otros que ningún jugador lleva el registro de los puntos de vida y hay una discrepancia entre lo que dicen los jugadores. El juez escuchará a ambos jugadores y determinará cuál de los jugadores tiene más razones, evidencia y argumentos para llevar esa cantidad. El juego no se regresará, se continuará desde ese punto con esa cantidad de puntos de vida y a ambos jugadores se les dará un warning por no llevar el registro. Y por último, un jugador olvida resolver un efecto obligatorio y ningún jugador se da cuenta hasta muchos turnos después. Al darse cuenta y aún con la ayuda del juez, no hay forma de rebobinar o reconstruir las acciones hasta ese punto. Ambos jugadores reciben un warning y se continúa con el juego. Por último, tenemos la ventaja significativa, y esto está relacionado a que una acción terminó en la victoria para un jugador cuando no debió de haber pasado. Es aquí donde se da la ventaja significativa. Para algunos ejemplos que tenemos, un jugador activa Magical Explosion con el oponente teniendo un Jinzo en campo, lo que hubiera prevenido que esto sucediera en primer lugar. Ambos jugadores se prepararon ya para el siguiente duelo revolviendo manos y cementerio cuando se dan cuenta que esto no debió de haber sucedido. Otro es que un jugador tiene un monstruo de cierto tipo en campo y otro diferente en mano y está Rivalry of Warlords activo en campo. Por lo simplificado del juego, el jugador en turno invoca el segundo monstruo para poder atacar por el juego, lo que no hubiera sido posible por el efecto del Floodgate, pero ambos jugadores ya se están preparando para el siguiente duelo. Por último, de esta sección se habla y aclara de que mentir o no dar la información completa sobre el estado del juego se considera ser trampa, lo que es una sanción significativamente más grave que los warnings que hemos mencionado hasta este punto. Se recuerda que los jugadores deben de mantener el estado de juego en todo momento, no deben hacer o tomar acciones para hacer que el oponente haga cierta acción por algo que no existe o no esté en campo. Se debe contestar con la verdad sobre todo el estado de juego que tenga que ver con información relacionada a conocimiento
conocimiento público. No se debe dar ni ofrecer información que no sea de conocimiento público, no se debe mentir sobre los elementos del juego aun si es información privada, y no se deben ofrecer ni hacer tratos con el oponente de los resultados de los juegos. Todos los juegos deben ser jugados hasta el final. Sobre algunos ejemplos de esto tenemos mentir sobre las estadísticas de un monstruo que ya estuvo en campo, mencionar que se está usando cierta carta que no es de conocimiento público para influenciar las acciones del oponente, cubrir las cartas en zona de magias y trampas para que el oponente no sepa que las tenemos, pedir al oponente mostrar o dar información que no es de conocimiento público para conceder un juego y luego actuar con malicia, esperar a señalar algún error que haya tenido el oponente para poder llamar al juez y que se le dé un castigo, no aplicar una condición de gana inmediatamente, no ser claro con las respuestas y o preguntas que tenga el rival. Esto puede ser afirmar o negar con la cabeza, gestos y o ruidos que no sean claros, y por último sugerir y o hacer o no cambios para los juegos siguientes, sea para nosotros o para el rival. Para la sección 3 habla sobre los castigos. Este es uno de los cambios más significativos. Previamente eran 5 los posibles castigos que se podían otorgar, ahora solamente tenemos 4. La caution, llamada de atención, ha sido removida por completo. Ahora el castigo menor que se debe de entregar es un warning, incluso para las infracciones más simples. Los cambios para esta sección específicamente hablan sobre la subsección E, que habla sobre escalar o disminuir los castigos. Solo el head judge del evento puede escalar o disminuir un castigo. Asimismo, solo los castigos se pueden escalar o disminuir, pero las infracciones no. El escalar un castigo, hacerlo un upgrade o mejorarlo solo debe darse a la persona en cuestión que cometa la misma infracción durante el curso del mismo evento. El head judge puede elegir ser un poco más indulgente para eventos de tier 1, es decir, juegos locales, eligiendo no escalar el castigo después de una segunda infracción. El head judge debe ser consistente sobre la forma en que mejora los castigos a partir de eventos de tier 2 y superiores. Esto implicaría OTS Championship y más. Y si un evento se celebra durante más de un día, todos los días se consideran el mismo evento, por lo que reincidir en alguna infracción provocaría la escala de un castigo. Algunos ejemplos rápidos de esto: un jugador comete una infracción de juego lento en un regional y se le da un warning. Más tarde en ese mismo regional el mismo jugador comete otra infracción de juego lento, por ende se acaba escalando. Un jugador no lleva registro de sus puntos de vida. Esto es una falta de error de procedimiento menor, por ello en el día 1 del YCS recibe un warning. En el día 2, ya que es el mismo evento, siendo la continuación del día 1, reincide en esta falta, escalando el castigo de un warning a perder el juego. Un ejemplo de algo que no implicaría escalar el castigo sería que un jugador cambia la posición de sus cartas de forma ilegal durante un regional, siendo un error de procedimiento menor y recibiendo un warning. En ese mismo regional intenta mover una carta boca abajo de magia o trampa previamente en campo, que amerita también un error de procedimiento menor, pero ya que no son el mismo error, entonces no implicaría que este segundo castigo escalaría el primero o que este segundo debería de ser de entrada más severo. También se nos dan ejemplos de que se puede aminorar el castigo en circunstancias extremas como situaciones más allá del control de las personas. Si el castigo que se fuera a dar no modificará para nada el resultado del torneo, y que también se puede llegar a considerar la edad y o experiencia de los jugadores para esto, pero haciendo mucho énfasis en que no debe considerarse esto como un hecho y que se debe de mantener firme en el cumplimiento de las reglas. Esto para poder educar y alentar a los jugadores a mejorar y o saber y entender lo que implica este documento. Para algunos ejemplos apropiados para quitar severidad, un jugador deja el evento después de preguntar al organizador del evento cuánto tardaría la siguiente ronda. Se le contesta que 20 minutos, pero no se informa de esto al head judge, que comienza la siguiente ronda. Cuando el jugador vuelve se da cuenta que ya pasaron 3 minutos y por tiempo reglamentario va a tener el primer juego perdido, pero el juez principal investiga y determina que el organizador del evento dio información errónea cuando la ronda estaba por comenzar, lo que ameritaría disminuir el castigo. Otro ejemplo es que en la última ronda de un YCS en el pareo suizo, un jugador se rehúsa a firmar la hoja de resultado e incluso la rompe. Esto amerita un juego perdido por conducta antideportiva grave, pero ya que este resultado no tiene impacto por el resultado que de cualquier forma no le permite avanzar en el torneo, se explicará por qué se haría esto, pero haciendo saber que es una falta grave. Un último ejemplo de algo que no debería de modificar la severidad de un castigo es un jugador que asiste a un regional por primera vez utilizando dos tipos de micas diferentes, recordando que se pueden usar micas dobles, pero una debe ser completamente transparente. Al hacer una revisión al deck se encuentra el castigo de las cartas marcadas, también siendo una falta grave, y si bien el jugador no tenía conocimiento de que esto era algo ilegal, el jugador debía conocer el documento en cuestión y por ende saber bajo qué condiciones se pueden o no usar micas dobles, no modificando el castigo, pero explicando al jugador lo que sucedió. Para la sección 4 tenemos las infracciones. Las infracciones son errores y o violaciones a la política. La mayoría de estos se consideran errores sin intención más que acciones que se hagan con dolo. No obstante, esto no exime a que no sean acciones que ameriten un castigo. De nuevo, reforzando la idea de que es muy importante tener el conocimiento de qué se puede hacer, qué no y sus consecuencias. Primero, para la subsección B tenemos los errores de procedimiento. Estos están divididos en 3 tipos, dependiendo de la severidad de la infracción, siendo menor, mayor y estricta. El cambio que se dio fue para los errores de procedimientos mayores, y serán los que revisaremos en el video. Vale la pena recordar que el castigo por cualquiera de estas es la pérdida de un juego. Estas se provocarán cuando se cause una interrupción irreversible del estado del juego o que puede incluso impactar cómo se desarrollan las siguientes rondas del torneo. Para algunos ejemplos, un jugador revuelve su mano de vuelta al deck por accidente, un jugador olvida pagar el costo de pago de puntos de vida de una carta y se dan cuenta muchos turnos después que debió de haber perdido mucho antes. Un jugador olvida que al terminar su turno el tamaño de su mano debe ser de cierto tamaño y en el turno del oponente por efecto de alguna carta añade una carta a su mano, ya que no hay forma de saber cuál era o cuáles eran las cartas
en mano antes de esta acción, similar a lo dicho con el material para la invocación de un monstruo de Gladiator Beast dicho antes, al ser una acción irreparable se daría un juego perdido. El último ejemplo, que es lo que se añadió, es que el jugador responsable para entregar la hoja de resultado del match se va de la mesa a hacer alguna otra cosa en lugar de entregarla al encargado de apuntar los resultados. Después de 5 minutos del fin de ronda, el resultado faltante retrasa lo que es la siguiente ronda y por ende el torneo. Vale la pena la mención de que este juego perdido se aplicará para su siguiente ronda, y para los juegos que terminen después del procedimiento de fin de ronda, estos resultados deben ser entregados inmediatamente. El jugador que ganó el match es el responsable de entregar el resultado lo antes posible. La subsección G implica el juego lento. Se espera que los jugadores jueguen a un cierto ritmo de juego razonable, no importa la complejidad del juego y o la situación. No debe de haber una pérdida de tiempo. Como tal, no hay una cantidad de juego en que un jugador deba realizar una acción y después otra, pero se espera que se tenga un ritmo de juego acorde a qué tan complejo es el juego que se desarrolla. El juego lento se castigará siempre con un warning primero, y luego puede escalar el castigo en caso de que se reincida. El juego lento es considerado no intencional, aunque retrasar o alargar un juego y o match es considerado stall, es decir, detenerse o evitar que se pueda progresar, y esto es clasificado como conducta antideportiva de hacer trampa, la más severa de las infracciones que tenemos. El castigo de juego lento se dará cuando un jugador juegue de forma lenta, causando un retraso menor en el juego. De nuevo, se espera que cada jugador juegue a cierto ritmo, no importa la complejidad de la situación, y se dará una extensión de tiempo de al menos 3 minutos después de un warning de juego lento, a menos que se haya entrado en procedimiento de fin de ronda. Múltiples infracciones de este tipo en un mismo evento harán que escalen los castigos, y para pasar de una infracción de juego lento menor a mayor, debe ser aplicado a través de una mejora o un upgrade que se escale el castigo o se reincida, nunca de forma directa. Lo último es que el juego lento siempre va a ser consideración del juez, por lo que es muy difícil que se pueda pasar de juego lento a stall o que siquiera se pueda acusar a alguien de hacer esto. Es posiblemente el tema más subjetivo que tenemos en el reglamento hasta este momento. Para ejemplos de castigos menores, un jugador busca de forma excesivamente lenta en su deck en respuesta a un efecto de búsqueda, con intención de no obtener la carta lo antes posible. Un jugador juega de forma excesivamente lenta acercándose al fin de ronda y el juego está en un punto en que sus acciones pueden o no decidir si gana el juego y o el match. Un jugador pide de forma constante ver el cementerio del oponente y o saber la cantidad de cartas que tiene el oponente en mano. Un jugador toma notas de forma muy lenta, de forma repetida o haciendo pausas innecesarias para referirse a las notas. Un jugador llega 3 minutos tarde a la mesa para el juego, luego se toma mucho tiempo adicional para poder tener sus cosas y comenzar con el juego. Un jugador toma mucho tiempo para decidir qué acción tomar al estar utilizando un deck de combo que implica mucha toma de decisión. Todos los ejemplos mencionados son infracciones menores porque todas se consideran que fueron sin intención. De nuevo, cuando se considera que es con dolo, se modifica stall y tienen sanciones severas. Y para los castigos mayores es la reincidencia en algunos de los ejemplos ya mencionados. Por último tenemos la subsección H, que habla sobre la conducta antideportiva. Esto está asociado a conductas inapropiadas de una persona usualmente involucrada en un torneo, pero no solo se reduce a estas. Las conductas antideportivas son consideradas intencionales. Pueden ser cometidas por personas no registradas en el torneo e incluso personas ajenas al evento. Se tienen 4 subcategorías para conducta antideportiva, siendo mayor, menor, severa y hacer trampa, indicando cuál es la gravedad de la falta. El cambio que revisaremos y mencionaremos a continuación se da en la tercera, que es la de gravedad severa. Sobre estas, la consecuencia directa es la descalificación. Este en conjunto de hacer trampa son los máximos castigos que se pueden dar por un head judge. Un jugador que ya no esté en un torneo puede ser reinscrito otra vez para poder aplicar el castigo. Las faltas pueden suceder o no durante un torneo y pueden ser cometidas por personas ajenas al evento y o al torneo. Sobre algunos ejemplos que involucran los castigos severos tenemos que una persona escribe, raya y o daña propiedad del lugar del evento o del torneo mismo. Una persona agrede o amenaza física y o verbalmente a otra persona. Una persona hace insultos raciales o sexuales a otra persona. Una persona roba o asiste a otra en robar uno o varios objetos. Una persona acosa a otra. Una persona hace un video acusando a otra persona de hacer trampa. Una persona entra y o esté en un evento sin los requerimientos pedidos por el lugar y o el organizador y se rehúsa a usarlos o tenerlos. Una persona entrega evidencia falsa de vacunación. Una persona promueve acciones que están en contra de la política de torneos, como mostrar cómo se puede acomodar a un deck, aun si esto se hace con buenas intenciones. Una persona se comporta de forma inadecuada en cámara cuando se está haciendo una transmisión en vivo. Una persona asiste a un evento intoxicado y o bajo la influencia de alguna sustancia ilegal. De esto, si la materia es legal de forma estatal y o local pero no federal, se considera que está prohibido. Esto también aplica para objetos y o accesorios. Una persona se descubre que está comprando y o vendiendo objetos fuera de las tiendas de los vendedores designados para el evento. Y por último y más importante, una persona misgenderea a otra de forma intencional, es decir, confunde de forma intencional el género de la otra persona. Por último, para la subcategoría de conducta antideportiva y la más severa es hacer trampa. Como el nombre lo dice, este castigo se dará a los que se determine que hicieron trampa, aunque algunas otras acciones y consideraciones se tomarán para esta sección, como por ejemplo mentir y o no dar información completa sobre el estado de juego y violar de forma intencional las reglas y políticas de torneo. Incluye también dar información falsa para los reportes y o mentir oficiales del torneo durante investigaciones. Por último, sobornar, tramar y o confabular
son consideradas también formas de hacer trampa. Para los ejemplos que tenemos de hacer trampa tenemos que un jugador añade o remueve cartas de su estrategia en cualquier capacidad cuando se está jugando un formato cerrado, es decir que se tiene que dar la lista de cartas que se utilizarán. Un jugador ofrece a su oponente dinero, sobres, cartas y o alguna compensación a cambio de conceder un juego. Un jugador acepta un soborno a cambio de conceder un juego, perder a propósito un juego, falsificar un resultado en la hoja de resultados, mentir sobre el estado de juego y más. Uno o varios jugadores ofrecen empatar un juego. Un jugador accede a empatar el juego. Un jugador ofrece tirar un dado para decidir el ganador del juego. Un jugador roba de forma intencional una o más cartas de su main deck mientras su rival no está mirando. Un jugador marca una o varias de sus cartas en el deck de forma intencional. Un jugador miente cuando se le pregunta si ha tenido alguna infracción y o penalización previamente. Un jugador oculta de forma intencional algo de su campo para influenciar en el juego del rival. Un jugador retiene información de forma intencional de cómo una carta funciona para que el rival dé información adicional y pueda tener ventaja injusta. Un jugador se rehúsa a responder preguntas de conocimiento público. Un jugador nota marcas en las cartas y ómicas del oponente pero espera estar perdiendo para notificar al juez con la esperanza de que le dé un juego perdido al rival. Un jugador cambia de forma deliberada la posición de un monstruo en campo para mejorar el uso y o la invocación de un monstruo de Link. Un espectador da información a un jugador involucrado en un juego sobre lo que usa el oponente. Un jugador juega de forma lenta de forma intencional para entrar al procedimiento de fin de ronda. Un jugador usa los 3 minutos de forma intencional para hacer side deck sabiendo que quedan 3 o menos minutos en la ronda para evitar iniciar el siguiente juego. Un jugador se rehúsa a cambiar de fase en un juego para poder entrar al procedimiento de fin de ronda. Un jugador entra a un torneo usando un nombre y o un ID que no es suyo, es decir, robo de identidad. Un jugador falsifica la hoja de resultado de un juego y por último, un jugador modifica el resultado de un juego después que el juego terminó de forma oficial. Por último, para la sección 6 tenemos la suspensión, es decir, el proceso de y las personas suspendidas. Primero, para la subsección A es suspensión por infracciones ocurridas en eventos sancionados. Personas suspendidas que entreguen un correo electrónico válido para su papeleo de descalificación serán notificados con su suspensión, así como la fecha en la cual pueden pedir ser reintegrados al juego organizado. Jugadores que se nieguen o no entreguen una dirección de correo electrónico válida no están exentos de ser suspendidos, solo no tendrán formas de recibir el anuncio. Personas que estén suspendidas de la lista de juego organizado estarán en la lista de personas suspendidas. Una persona suspendida no puede participar ni asistir a ningún juego organizado oficial y o sancionado hasta que la persona en cuestión sea reincorporada a la lista de jugadores que pueden jugar. Esto implica para poder jugar, ver, participar como juez y más, y esto aplica para todo el juego organizado. Los jugadores suspendidos no serán reintegrados de forma automática al juego organizado. A partir de la fecha en que sean candidatos para reintegrarse en adelante, se deben de comunicar con el comité para poder pedir la reintegración, y las personas suspendidas serán notificadas sobre la decisión del comité una vez que se haga una revisión completa. Aún después de la fecha en que pueden intentar reintegrarse al juego, las personas se consideran suspendidas hasta que hayan hecho las siguientes dos acciones. 1. Aplicaron por la reintegración al comité de faltas pidiendo su reintegración, y 2. Recibieron el correo de confirmación de que son una vez jugadores que pueden asistir y por ende que ya no están en la lista de jugadores suspendidos. Por último, para la subsección B es la suspensión por infracciones fuera de eventos sancionados y o de eventos oficiales. Cualquier conducta antideportiva de subcategoría severa y o de hacer trampa no debe ser cometida en un juego sancionado o en un juego oficial para obtener una suspensión. Esto provocaría que las faltas ya descritas se puedan ejecutar fuera de las instancias cometidas, pero los procesos serían los mismos sobre notificaciones, procesos y mucho más. Se nos dan múltiples ejemplos que tienen que ver con las conductas ya mencionadas y o con simples comportamientos que se esperan, de nuevo, para un juego diseñado para niños de 6 años o más. Y el proceso para notificarles, así como para que puedan ser reintegrados de vuelta al juego, será exactamente el mismo a los ya explicado. Y eso cubriría toda la información y todos los cambios competentes que se dieron para el documento. De nuevo, si quieren mucha más información, si tienen dudas, por favor, acérquense a los creadores de contenidos mencionados anteriormente, siendo Beef TCG, el juez Miro y The Shadow Games. Hay muchísimos más jueces, hay muchísimos más jugadores incluso que son jueces o que están capacitados para poderles dar mucha más información, pero estos son solamente algunos de los recomendados. A esto también sería recomendable que se acerquen a jueces oficiales a donde sea que vayan a participar y que incluso sea que conocían este documento previamente o no, que lo pudieran acabar leyendo. Esto en general les daría un mayor entendimiento de qué y no se puede estar haciendo. Pero de estos cambios hablamos de forma extensa durante una transmisión. Los enlaces a estas transmisiones también van a estar en la descripción del video. Allí hablamos de forma mucho más laxa, se dieron algunas preguntas, algunos jueces estuvieron presentes para que pudieran responderlas. Esto en caso de que estén interesados en mucha más información. Es de vital importancia conocer estos cambios. Acaba aplicando exactamente como la ley en cada país. Si por alguna razón no la conocen, esto no significa que no va a aplicar sobre ustedes. Si están considerando asistir a un torneo oficial en el futuro en cualquier capacidad, sea desde un torneo local hasta un torneo de tipo YCS, es importante leer este documento, los demás documentos que lo acaban completando y todo lo que involucra. Y todo esto para que puedan tener la mejor experiencia en cada uno de los torneos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecen estos cambios en las políticas. ¿Qué consideran que todavía hace falta aclarar o castigar? ¿Tenían conocimiento de este documento? ¿Qué cambios consideran que todavía hacen falta? Y si es información importante para complementar o incluso para poder corregir este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos.
Nos vemos en la siguiente.